Hola amigos, hoy quiero hablarles sobre el origen del miedo, pero no encarado desde un punto de vista filosófico ni psicológico, simplemente quizás es mi visión personal, pero seguramente ustedes muchas de estas cosas que voy a decir las van a compartir, porque lo que uno siente en su interior es como somos todos fractales del Creador, entonces hay una cierta semejanza en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y bueno, es probable que algunos sientan que les resuena estos comentarios que voy a hacer sobre el origen del miedo. Bien, el origen del miedo nace con la creación. Siempre recuerdo que es a mí, lo que yo veo, lo que yo pienso. Cuando se hace la creación, lo primero que es creado es una esfera. ¿Por qué? Los que vieron geometría sagrada van a interpretar mejor esto, porque dice, cuando todo era nada, no había nada, cuando se crea, no crea algo que ocupe toda esa nada infinita. Lo que está creado es acotado, no es absolutamente infinito. En esto son conceptos tan amplios que creo que todos estaremos de acuerdo. Al decir que somos fractales del Creador, estamos diciendo que somos acotados, somos más pequeños que el Creador. Entonces, la creación, lo primero que crea para separar esa nada infinita y para generar medidas para poder comparar, para generar un espacio, porque en esa nada infinita no hay medidas, no hay dimensiones, porque nosotros todas las medidas que tenemos son comparadas con algo, por ejemplo con el metro, o comparadas con la casa, o comparadas con la montaña. Entonces decimos la montaña es grande porque claro, tiene muchos metros, además es mucho más grande que las casas y así sucesivamente. El colectivo es más grande que el auto, ¿no es cierto? O decimos, bueno, este colectivo es grande porque lleva más personas. Siempre estamos haciendo una comparación con algo. Pero allá donde no había nada, no había cómo comparar con nada. Entonces, cuando se hace la creación, se crea el espacio y el tiempo. Entonces se crea una esfera y dentro de la esfera está la creación. Y fuera de la esfera sigue estando la nada. Por suponer didácticamente que fuera nada, ¿no? Entonces, allí, ¿qué sucede? Al crear la esfera, ocurre una separación. Lo de adentro es separado de lo de afuera a través de la superficie de esa esfera. Nada de adentro va para afuera, nada de afuera viene para adentro. Ya se generó un ámbito allí, es la primera separación. Si venimos mucho, pero mucho más cerca y aún lejos de nosotros, vamos a hablar de aquello del paraíso, ¿no? Adán y Eva, suponiendo que Adán y Eva fueron un hombre y una mujer que vivían en el paraíso, que fueron creados por Dios y que eran felices, y que vivían en paz con todos los animales y comían las frutas y no tenían necesidades y eran felices. Bueno, ¿qué pasa? En un determinado momento desobedecen a Dios, digámoslo así. ¿Y qué hace Dios? Los expulsa del paraíso. Y allí tenemos nuevamente una separación.
¿sí? Fueron separados de Dios o del paraíso. Vamos mucho más cerca ahora, sí, muy cerca de nosotros. Cuando nacemos, cuando venimos a encarnar en este mundo, ¿qué sucede? Nosotros comenzamos a gestarnos dentro del vientre de nuestra madre. Y dentro del vientre de nuestra madre está un fenómeno, flotando allí, calentito, en un líquido amniótico, viene toda la comida por el cordón, no necesitamos ni siquiera respirar y allí la pasamos bien, ¿no? Pero ¿qué pasa? Un día nacemos, viene el parto, todo ahí, nos sacan, nos tiran, nos pegan en la cola para que lloremos, bueno, no sé cómo, si sigue siendo así ahora, pero en definitiva cortan el cordón. Esa separación de la mamá es la tercera separación, la primera en este mundo, la tercera separación, que para nosotros es bastante traumática, aunque nadie lo sabe porque el bebé no puede expresarse, ¿sí? Pero se siente que ha sido separado. E inconscientemente busca esa unión con su mamá. Bien. Todas estas separaciones no fueron alegres, ¿no? Adán y Eva no estuvieron felices de que fueran separados del paraíso. El bebé no está feliz de haber sido separado así de su mamá. Y sigamos. Viene el jardín de infantes. Voy a cosas puntuales para, si no tendríamos que hacer un video de muchas horas. Viene el jardín de infantes. ¿Qué pasa? El niño, el bebé, siempre estuvo en relación, en contacto con su mamá, hasta que un día lo dejan allí, con otra gente, con otras personas, y ¿qué pasa? Él queda allí y su mamá se va a la casa. Quedó allí en medio de gente que recién conoce, que separación es la palabra, ¿sí? Y hasta casi podríamos decir traumática, porque yo veo que los chicos lloran cuando se va su mamá, ¿sí? A pesar de que ahora utilizan mecanismos para que todo no sea tan traumático ni demás, pero para el ejemplo sirve. Luego, no vamos a ir enunciando todo lo que pasa en la vida, ¿no? Pero la persona se casa, el matrimonio empieza a andar bien hasta que anda mal, y viene la separación. Chicos por aquí, con el papá, o chicos con la mamá, problemas económicos, afectos destruidos, una nueva separación, que tampoco es agradable. Son todas separaciones en la vida, la separación siempre suele ser traumática. De hecho, vas caminando por la calle, te roban, ¿y qué pasa? Te han separado de tus cosas, una nueva separación. Tus cosas se las llevó el ladrón, entonces te separó de lo que te pertenece. Y tampoco es alegre esa separación, ¿verdad? Y para no seguir hablando de separaciones que son constantes en la vida, separación de cosas materiales, separación incluso de tu salud a través de una enfermedad, separación de tus afectos y hasta separación de tus ideas, cuando te demuestran que aquella idea o aquella convicción tan clara que vos tenías estaba errada, ¿no? O que estás equivocado, también es una separación de lo que vos creías, de tus creencias. Es decir, hay separaciones en todos los aspectos de la vida y siempre generalmente son traumáticas. En mayor o menor grado son traumáticas. Entonces, viene la separación final, la más grande, la más temida, la muerte. Entre comillas,
porque nosotros ya leemos la muerte de otra manera, ¿no? Si la muerte no es muerte, sino es desencarnar, cambiar la carcasa, ¿no? Cambiar el envase. Pero bueno, es una separación. La mente lo está leyendo como a vos te separan de tu familia, de tus seres queridos. Vos ves que se murió un padre, una madre, un hermano, y vos decís, vos sentís eso como que te separaron de ese ser querido que vos tenías todos los días cerca tuyo y que ahora no está. Si bien, vuelvo a repetir, cada uno con sus creencias y su espiritualidad y demás, pero físicamente te han separado, ¿sí? Entonces, yo creo que el origen del miedo está en la separación. Porque la mayor cantidad de las separaciones que hay en la vida son de cosas que amamos. Adán y Eva amaban a Dios hasta que fueron separados del paraíso y allí vino... cuando nosotros nos separan de lo que más amamos, que sería nuestra mamá, cuando cortan ese cordón, cuando nos dejan en la escuela, por ejemplo, con los ejemplos que hemos dado, ¿no? Cuando se separa el matrimonio, nos separamos de alguien que hemos querido tanto, o que seguimos queriendo a lo mejor, ¿no? De pronto, por diversos problemas, te quitan un hijo, ya sea la justicia o quien sea, te lo quitan, te separan de algo que vos querés. En fin. Y luego en la vida material, con el apego, ¿viste? Estás apegado a las cosas materiales y decís, este auto es mío el auto y me lo robaron. Te separaron de algo que es tuyo y vos lo querías, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que el mayor temor, el mayor miedo, y fundamentalmente, imagínate, la primera emoción humana fue el miedo. Algo te está diciendo, ¿por qué fue la primera, no? Cuando el hombre ni siquiera, a lo mejor era Homo sapiens, allá viviendo como animales, prácticamente en una caverna, la primera emoción fue el miedo, ¿no? Un Homo sapiens allá cavernícola no creo que haya tenido una emoción de indignación o es decir, o si la tenía no la podía manifestar, a lo mejor expresar, pero la primera era el miedo. Escuchaba el rugido del tigre diente de sable, ¿no es cierto? Entonces, miedo. Y el origen de ese miedo, para mí, es la separación, porque está insertado en nuestro inconsciente el hecho de que constantemente somos separados desde que nacemos, o sea, desde que encarnamos en este mundo, hasta que desencarnamos, o morimos, como les guste a ustedes, e inclusive, como dijimos, antes de haber encarnado en este mundo, ya hubo separaciones. Entonces, para mí, si logramos entender que la separación es una ilusión, chau miedo. Es decir, chau origen del miedo. La separación es una ilusión. Igual que nuestro tránsito por este gran holograma que es nuestra vida en 3D. Todo es una ilusión. Nadie puede separarte de nada. Las separaciones son, cuando Dios hace la creación, nosotros podemos ver que al quedar dentro de esa esfera, hemos sido separados de la afuera. Pero sin embargo seguimos estando dentro de lo que es Dios. Y Dios nos creó por amor, o sea que nos sigue amando. Cuando Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, lo que hizo fue lo que hace cualquier padre cuando reprime de alguna forma a su hijo. Y cuando el padre está retando a un hijo, o lo está reprimiendo por algo, no creo que sea porque no lo ama,
Entonces, a lo que voy es a esto, cuando cortan ese cordón y nos separan de la mamá, tampoco lo hacen por maldad, simplemente lo hacen para nuestro propio bien, porque si seguíamos conectados a ese cordón, nos íbamos a morir. Entonces, digamos, todas las separaciones que nosotros leemos como traumáticas, simplemente son una fase o un proceso más del aprendizaje, de nuestro crecimiento, de nuestra evolución como cuerpo físico, como humanos, y ascensión como almas, ¿no es cierto? Entonces, si dejamos de leer todas las separaciones como algo traumático, como una pérdida, separación, me quitaron algo, me separaron de algo, ¿no? Y empezamos a ver eso como un aprendizaje, como un crecimiento, como un desarrollo personal. No te olvides que hasta la muerte, que sería la mayor separación y el mayor miedo, nos dijo Cristo, es muriendo como se resucita la vida. O sea, si empezamos a leer esas cosas, como decir, a ver, cuando estaba en el colegio yo quería terminar, no veía la hora de terminar. Cuando terminé y egresé, me puse triste porque ya no podía ir todos los días a ver a mis compañeros, a encontrarme con ellos, a vivir las alegrías que vivíamos juntos. Entonces, primero estaba triste porque quería terminar y cuando terminé estoy triste porque se terminó. Entonces, digamos, tenemos que leer las cosas de otra forma. Tenemos que ver que la creación se hizo por amor y por ese amor es que nosotros estamos en un proceso de crecimiento hasta volver a ser conectados con la fuente. Y en esa reconexión con la fuente se dará aquello de que la expansión general del todo. Pero si seguimos leyendo las separaciones como algo traumático, evidentemente no podremos superar el miedo, por lo menos el que proviene, el origen del miedo que proviene de todo lo que es la separación. Entonces, empecemos a entender que las separaciones son un beneficio y no un perjuicio, porque de cada separación algo tenemos que aprender. Y el aprendizaje será más rápido cuanto más rápido ocurra lo que tiene que ocurrir. Entonces, si empezamos a leer las separaciones como algo positivo y empezamos a entender que el tiempo es una ilusión, como dicen todos, que el tiempo es relativo, que el tiempo no existe, que el tiempo esto y el otro, si nosotros miramos inclusive el mayor de los miedos, como les decía, la separación que produce la muerte, en realidad no es una separación, porque cuando uno ha vivido 10 años, 15 años, 20 años, piensa que 80, 100 años es una eternidad, uno lo mira como allá lejos, pero cuando uno ha llegado a una edad de 70, de 80, mira para atrás y dice, la vida fue un soplo. ¿Cómo pasó? Pasó tan rápido que... O sea, que el tiempo es relativo a como uno lo lee. Y cuando nos separan de un ser querido porque ha desencarnado, no se olviden que volveremos a encarnar y en esa rueda estaremos siempre unidos, nunca separados, porque hay grupos de almas que viajan juntas. Y juntos reencarnaremos y juntos, y entonces no podemos morir todos al mismo tiempo, pero esa separación es absolutamente transitoria. Y es una separación física, no espiritual, no en el amor. Bueno, amigos, no sé si le ha servido o no, pero quería comentarles esto porque a mí me ha servido mucho entender que las separaciones no son un perjuicio, sino un beneficio, porque nos ayudan a incrementar el aprendizaje que hemos venido a hacer a este planeta. Y entonces, no temerle a las separaciones, no temerle.
No temer, uy, me van a robar, uy, me va a faltar esto, uy, este amigo se va a enojar conmigo y se va a ir y quedo separado de él. Y no temerle a esas cosas, porque todas esas cosas ocurrirán para nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento personal. Entonces, las cosas, las experiencias de la vida están allí para vivirlas. Y el miedo es una ilusión. ¿Miedo a qué? Como dijo Churchill, que pasé más de la mitad de mi vida temiendo cosas que nunca llegaron a suceder. Y si sucede, es porque tenés que vivirlo, y si lo vivís con miedo, mucho peor. Tenés que tener todo el amor necesario para entender, aceptar y trascender todos los hechos que hasta ahora nos producían miedo. Amigos, se los digo de todo corazón, espero les sirva y como siempre les dejo mi paz.